Dios esté contigo. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes y sus familias hoy y siempre. Esta vez, ¿qué es y qué responsabilidad tenemos frente a la gracia? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo sabía que nuestra vida cristiana es un tema de posición, y en su percepción eterna, vio a la iglesia invisible, fiel y verdadera, sentada en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra posición como hijos de Dios, aunque permanecemos en la tierra, ya no es terrenal. Y lo tenemos que empezar a creer porque nuestra realidad espiritual como iglesia invisible, fiel y verdadera, es que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si le llamo iglesia invisible, fiel y verdadera, es para que dejen de creer que todos los que están dentro de un templo o congregación son la iglesia de Cristo. Porque los creyentes que forman, fíjense lo que les dije, los creyentes que forman la iglesia visible y que usted y yo vemos, están mezclados con los verdaderos cristianos que componen la iglesia invisible, fiel y verdadera, a quienes se les identifica por los frutos espirituales que reflejan su identidad con Cristo. Gálatas 5, 19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya vimos que la iglesia verdadera se identifica por los frutos espirituales que reflejan su identidad con Cristo. Estas que acabo de mencionar son obras de la carne. Y mientras que a los únicamente creyentes que se congregan se les reconoce por las obras carnales que producen, que pueden ser cualquiera de estas, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, cualquiera de esas, a ellos se les reconoce por ello. Por eso no hay más que de dos sopas, o se es o no se es parte de la iglesia invisible, fiel y verdadera. Mateo 7, 16 y 20 insiste, por sus frutos los conoceréis. Así es que por sus frutos los conoceréis. Dice el 20. La autenticidad de un cristiano se ve en los frutos espirituales que produce, no en lo que dice. A los falsos, aunque parezcan ovejas, los delatan sus obras superficiales, egocéntricas y antibíblicas, vidas doble moral, avaricia. Tan es así que diezman para obtener de regreso, porque eso les promete. Son chismosos y mentirosos. Y aunque ciertamente nunca podremos conocer el corazón de alguien, sí podemos discernir sabiamente no solo por su apariencia, sino porque vemos el resultado de sus formas de vida. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Un creyente acepta intelectualmente la existencia de Jesús, pero cree superficialmente, o sea, por encimita. Se congrega por costumbre, porque el domingo no tiene qué hacer ni a dónde ir. Pues por socializar, sabe que allí va a ver a sus amigos, porque no tiene nada que hacer y si lo tiene que hacer, pues lo deja para otro día. O porque no tiene a dónde ir.
pero no vive las enseñanzas bíblicas. Oye, pero no cree. Están en la congregación, pero no en Cristo, y su vida es un desastre porque no la viven bajo los principios bíblicamente establecidos por Dios en su palabra. Y miren, con pena, pero ¿saben qué? No son parte de la iglesia invisible, fiel y verdadera. Están dentro de un templo, sí, pero están completamente alejados de Dios. Porque aunque son creyentes de domingo, el resto de la semana viven de acuerdo a su naturaleza caída. En cambio, el cristiano fiel no solo cree en Jesús, ha nacido de nuevo, es discípulo de Cristo, obedece su palabra, lee la Biblia y vive una vida transformada. Esto que les estoy diciendo, difícilmente se los van a decir en su congregación. Y se los digo no para incomodar a nadie, sino porque es una realidad y hay que abrir los ojos. Vivimos tiempos tan peligrosamente convulsos que ya no hay lugar para papachos. Por eso las cosas como son. No es jactancia, es la verdad y no es para ofender, es para despertar, analizar, cambiar y después de escuchar en qué forma lleva, no su religión, sino su relación que debe ser estrechamente personal con Dios, sacará sus propias conclusiones personales porque forzosamente se habrá identificado con una de las dos posturas y con ello sabrá de cuál de las dos iglesias forma parte, porque no es lo mismo ir a la congregación que estar en Cristo. ¿No me cree? Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Bueno, este es un ejemplo de cómo mientras la multitud alborotadora y ruidosa es anónima, como en cualquier congregación actual abarrotada de creyentes, la mujer que tocó el manto de Jesús en el contexto de este pasaje representa a una persona que en lo individual tiene, además de una necesidad específica, recordemos que ella padecía de flujo de sangre. Pero aparte de eso, ella tenía una profunda humildad para reconocer a Jesús. O sea, no le importó que fuera quien fuera. Ella fue a buscar a Jesús. Al grado que se acerca con fe sincera, demostrando con ello que la multitud solo hace montón y bulla, buscando que su presencia sea notoria. Mientras que alguien que tiene fe provoca que el maestro le escuche. La enseñanza termina en la curiosidad y escepticismo de la multitud, mostrando que el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y responde solamente a quienes creen en Él y lo buscan de buena fe, incluso en medio de la presión social. Así que para reconocer a un miembro de la iglesia invisible, fiel y verdadera, necesitamos dejar de ver solamente en términos físicos, es decir, dejar de ver y oír a la gente que aprieta y grita, o sea, dejar de ver que, no hombre, en esa congregación hay bastante gente, hay mucha gente ahí, pues hay que dejar de ver eso, hay que dejar de oír que gritan, porque una persona que pone su confianza ciega en Jesús se une a la iglesia invisible, fiel y verdadera, y ya forma parte importante de la comunidad de fe. Entendamos que la iglesia invisible, fiel y verdadera, lo recalco para que se les meta en la cabeza, no son personas reunidas en una congregación. No es un grupo socializando y pasándola bien. Son quienes se reúnen en cualquier parte del mundo, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Tienen algo en común. Se reúnen en torno al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Obedecen los mandamientos de Dios establecidos en su palabra y tienen a Cristo habitando en sus corazones, quien además, para su gloria eterna, los hace parte de la iglesia universal que Cristo formó, es decir, son parte de la iglesia invisible, fiel y verdadera. Eso hace la gran diferencia con la iglesia visible que sale bien divertida, pero no regenerada, riéndose, pero sufriendo, cantando, pero no adorando, trabajando, pero no sirviendo.
Espero haberme explicado. Ahora sí vamos al tema que nos ocupa este día. Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acuérdense que estamos hablando de que la iglesia ya está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Y la que está sentada no son los creyentes, son los cristianos, es la iglesia invisible, la iglesia fiel, la iglesia verdadera. El fondo aquí es ese os dé, que significa la búsqueda de entendimiento espiritual que nos permita concebir nuestra identidad en Cristo y ser capaces de entender la inmensidad de la gloria que Dios nos ha prometido y que trasciende lo terrenal porque va más allá de lo material. Es decir, se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo en los cristianos, que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Pablo dice que alumbra, o sea, ilumina nuestro entendimiento y nos lleva más allá del conocimiento intelectual porque nos da una profunda comprensión de quién es Dios. Pero además de verdades espirituales, el propósito de Dios y su poder también es para que podamos conocerlo íntimamente y vivamos conforme a su sabiduría divina, que es otra de las cosas que acá nos da espíritu de sabiduría, capacitándonos para que podamos discernir su voluntad y su propósito y actuemos correctamente desde su perspectiva eterna. En cuanto a la revelación de Dios, hace alusión a la iluminación espiritual que nos quita la ceguera y nos da a conocer su plan y grandeza de su poder para nuestra vida, que si no es por su revelación, no podríamos descubrir. Ahora, fíjense, la Biblia ya está revelada. A nosotros no nos va a decir nada, no se nos va a decir algo nuevo porque la Biblia ya está revelada. No hay nuevas revelaciones. Lo que va a hacer es iluminarnos para que podamos descubrir esa revelación, para que podamos entender esa revelación. Por otra parte, tener conocimiento de Él, o sea, de Dios, es saber discernir y entender su poder transformador, ya que como nuestra relación con Él es más profunda y personal, nos lleva a comprender la esperanza de su llamado, la riqueza de su herencia y el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Pablo no quiere que solo conozcamos por encimita. Él quiere que vivamos la manifestación profunda de quién es ese Dios en el que hemos creído y a quien le hemos entregado nuestra vida. Pablo quiere que sepamos cuál es su propósito para nosotros y además que experimentemos su poder transformador que obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso habla de lo afortunado que somos en la posición que tenemos, porque si permanecemos firmes en Cristo, ya nada ni nadie nos puede mover de allí, ni el enemigo, ni las huestes de maldad, nada, sin importar las artimañas que usen para intentarlo, porque somos fieles y perseveramos en oración y fe. ¿Quién nos dice Romanos 8:37? Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, angustia, peligro, hambre, destrucción, nada. Yo sé que a veces podemos dudar, pues es de humanos dudar, pero debemos creer que Dios ya nos colocó en su Hijo. Y eso nos asegura de que pase lo que pase, nuestra posición no cambia. Seguimos estando en Cristo y con Cristo. Pero ojo, solo si permanecemos fieles y nuestro compromiso con la verdad persiste. Ese sí es condicionante, ¿eh? Solo si permanecemos, si no, pues no. Si es así, cuando seamos probados o pasemos por angustias, el tema no será cómo hacerles frente, sino desde qué posición y con qué visión veremos las cosas. Un ejemplo que creo yo que puede ilustrar esto es, en mi caso,
Cuando era niña me encantaba cumplir años y se me hacía una eternidad el tiempo que pasaba para que volviera a cumplir. Y ahora digo que el tiempo vuela porque me parece que llega demasiado rápido. Bueno, eso es percepción. Y además me dice desde qué posición y cómo lo estoy viendo. Ya no soy una niña, ya soy una adulta. Por ello ya no debemos seguir creyendo que nuestra posición sea terrenal. Y si dudamos que Dios verdaderamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y que esa es nuestra verdadera posición espiritual, es porque no hemos aprendido a discernir con ojos espirituales y nuestra percepción es carnal porque seguimos viendo con nuestros ojos naturales. Seguimos viendo con nuestros ojos naturales lo que para Dios ya es pasado, pero para nosotros es futuro. Aunque en el presente de Dios ya estamos sentados allá con Él. Ahora, si hacemos nuestra la frase, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tenemos que entender que no se trata de un lugar físico. Se trata de nuestra identidad y estatus en Cristo. Porque aunque seguimos en la tierra, nuestra ciudadanía ya no es terrenal, ahora es celestial. La diferencia la hace el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guiándonos para estar sobre las circunstancias. Entonces, al tener perspectiva eterna, veremos los problemas no desde el fracaso, sino desde el triunfo, porque nuestra visión será eterna. Y lo que hacemos aquí en la tierra y desde ahora es descansar en la victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros y para nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les recuerdo que lo que en este espacio se predica no es sobre prosperidad. Así que no se equivoquen pensando que hoy van a escuchar que si ofrendan o diezman, Dios los hará inmensamente ricos. Porque lo que realmente enseña este texto es que ahora tenemos acceso directo a todas las bendiciones espirituales que Dios promete a sus hijos cuando son bendiciones, cuando somos obedientes. Y que no necesariamente son en sentido material o prosperidad financiera, como enseñan muchos lobos rapaces, sino conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos enriquece dándonos convicción, fuerza espiritual, sabiduría, paz, fortaleza y sustento para cumplir su propósito y vivir una vida plena en Él. O sea, la clave no está en buscar y esperar riquezas materiales que ofrece este mundo caído y que pueden perder hasta al que se cree más listo, más inteligente, sino que busquemos algo más glorioso, la infinita capacidad y gracia de Dios manifestado en Cristo. Pero dice que en gloria, entendiendo que la gloria no es una idea abstracta, y lo vamos a ver. Cuando decimos que nos vamos a ir a la gloria, muchos creen que nos referimos al cielo, que es un lugar específico, y esa creencia está muy grabada aún en la mente de la comunidad cristiana. Hebreos 1, 2 y 3 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues como leemos aquí, la gloria no es un lugar, es una persona. Jesús es la manifestación visible de la gloria de Dios. No porque sea alguien inferior, sino porque Él es expresión esencial de Dios. Y así como los rayos del sol son parte del sol, Jesús también es parte de Dios. Y es Dios mismo. Y a través de Él nosotros conocemos la naturaleza y el carácter de Dios. Dios por su poder mantiene el universo en existencia, preservándolo de la nada.
Esto significa que sostiene todo con su simple palabra y que su obra de redención es completa, porque Jesús, a través de su sacrificio, logró la redención y el perdón de los pecados. Y al unir su naturaleza divina y humana, nos revela los atributos de Dios, permitiendo que los conozcamos por medio de Él, quien es la luz que hace visible la luz inaccesible de Dios. Así que estar sentado a la diestra de Dios es una posición de autoridad y honor supremo, indicando que su obra está terminada y que Él reina. Miren, a mí saber que a nuestro amado Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, me parece maravilloso. Efesios 2, 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el centro de este estudio. Imagínense diciéndonos que Dios comenzó a amarnos cuando estábamos muertos en pecado. O sea, eso significa que no esperó a que fuéramos dignos de su amor para que fuéramos salvos. El detalle es que primero teníamos que morir en Cristo a todo intento de justificarnos ante Dios. De esa manera, compartimos su muerte para también poder participar de su resurrección, porque recordemos, primero, miren, si no hay nacimiento, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues no hay vida eterna. Por eso Pablo dice que no hay ningún mérito humano, porque todo es obra de la gracia de Dios. ¿Qué es obra de Él? Pues salvar de la muerte espiritual a los pecadores que se arrepientan de sus pecados. Eso es únicamente obra de Dios realizada por su gracia. Segundo a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro viejo hombre tenía que ser crucificado para que pudiéramos ser nuevas criaturas en Jesús. Todas las cosas viejas tenían que morir para que al darnos vida en Cristo, todo se hiciera nuevo. De manera que todo cristiano verdaderamente nacido de nuevo está comprometido con la verdad. Tiene una relación de fe y está unido a su Salvador mediante el Espíritu Santo que ha transformado radicalmente su corazón. Nuestra salvación no dependió de nuestro esfuerzo humano. Es la obra transformadora del Espíritu Santo que no solo nos cambia externamente, también nos cambia en nuestros propósitos, deseos, sentimientos y nos da una nueva forma de vida que se apega a las verdades bíblicas, llenándonos de luz y amor por Dios. Capacitándonos también para vivir una nueva vida en Cristo, donde el corazón, carácter y propósito muestren el cambio de identidad que alimenta el deseo de seguir a Dios, apartándonos del mundo caído y terriblemente perdido. Así es una persona nacida de nuevo, una nueva criatura que adopta la nueva y verdadera identidad que da Cristo, no las circunstancias que vive. Esta es una verdad fundamental que capacita espiritualmente para vivir reconociendo que la posición en Cristo es una gran victoria espiritual aquí en la tierra. No nos vamos a esperar hasta estar allá. No. Aquí en la tierra ya es una victoria. Porque ser nacidos de nuevo, al haber resucitado espiritualmente, se tiene acceso a las bendiciones celestiales. Y se puede ver las circunstancias desde una posición de autoridad, porque se hace desde la posición que Dios nos ha dado como sus hijos. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora habla de la gracia. Gracia. Por nuestra vida de pecado, estábamos apartados de Dios y no merecíamos formar parte de su familia celestial. Pero su gracia lo hizo posible. Así que no pensemos que es porque nos creamos buena gente. La Biblia enseña que aún nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Ahora que ya hemos sido salvos por gracia, vemos desde nuestra posición en Cristo que tenemos una gran responsabilidad frente a ella. Dice Efesios 4:1,
Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Lo que Pablo enseña aquí es que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Qué es la vocación? Bueno, la vocación es un llamado de Dios el Padre a cada uno de nosotros para que nos comportemos, no como voluntarios de domingo, no, porque en su iglesia no hay voluntarios, hay solamente llamados. Y la iglesia, a diferencia de Israel que fue escogido, ha sido llamada. ¿Y a qué nos llamó? Pues nos llamó a que anduviésemos como es digno de nuestra vocación. ¿Qué significa vocación? Bueno, vocación es el llamamiento personal para todos y cada uno de nosotros, como ya les dije antes, a servirle dentro de su plan de salvación con un propósito específico. El Espíritu Santo es tan sabio y equilibrado en todas las cosas que nos provee lo necesario para cumplir ese propósito. Porque la iglesia invisible, fiel y verdadera ha sido llamada a construir puentes para que otros también conozcan al Señor. Esta es nuestra gran responsabilidad espiritual. Y Pablo mantiene el equilibrio divino entre la gracia y la responsabilidad ante ella. Porque la gracia no solamente nos salva para que la iglesia crezca en conocimiento y amor, sino también para que sirvamos. Y nuestra responsabilidad es hacer que eso suceda. Primera los Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fijan? Aquí leemos que la gracia no nos exime de la responsabilidad de servir en la obra. Y Pablo habla de sus trabajos en la gracia de Dios. Y si nosotros verdaderamente queremos avanzar en la vida cristiana y no desmayar en la fe, pues tenemos que echar mano de la gracia que recibimos como regalo inmerecido de parte de Dios, que por cierto, no es una licencia para pecar, sino para capacitarnos a vivir en total dependencia de Dios, haciéndolo en santidad y creciendo en justicia, llevando una vida transformada y dando ejemplo con nuestras acciones. Y si la gracia es para servir, pues la responsabilidad nos lleva a que como su iglesia sirvamos para que su nombre sea conocido desde donde estemos. No necesariamente tiene que ser dentro del templo o congregación como se piensa. Lo que pasa es que la iglesia moderna ha malentendido que junto con la gracia hemos adquirido el compromiso del servicio y cree que solo en el templo se puede servir cuando Dios nos manda que nuestra primera responsabilidad sea en casa con nuestros hijos y familia en general. Nosotros no podemos andar de candil de la calle y oscuridad en la casa, o sea, trabajando en la iglesia para que todo mundo nos vea, pero nuestra familia es un desorden. Las madres verdaderamente cristianas debemos trabajar sirviendo en la educación de nuestros hijos, porque tenemos claro que la familia es la base de la sociedad y que nuestro rol como hijas de Dios es ayudar a nuestros esposos, que son la cabeza y son los sacerdotes de nuestro hogar, a formar corazones en Cristo, pero hacerlo en oración y disciplina, siendo ejemplos de piedad, obediencia y bajo la guía del Espíritu Santo, sin querer tomar el lugar de nuestro esposo. Eso es lo que hacemos las madres, perder nuestro nombre y convertirnos en mamás, aceptando la responsabilidad que nos viene juntamente con la gracia. No piensen que por estar en la gracia no tenemos ninguna responsabilidad, creyendo que Dios lo hará todo. Oye, pero si Dios es amor, Él es el responsable y todo corre por su cuenta. Eso es algo que oímos con mucha frecuencia. ¿Pero será? Lo que pasa es que la iglesia de la generación actual está siendo mal formada. Ha olvidado todo vestigio de raíces históricas de lo que ha sido la iglesia de Cristo a través del tiempo. Y gran parte de ella, de esa iglesia, está navegando por ríos de libertinaje congregacional, donde les enseñan herejías, como dijo Judas 1:4 en su parte B, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
Los impíos son los oportunistas vestidos de Armani, disfrazados de oveja que no quieren atarse a compromiso alguno y cambian la gracia de Dios en libertinaje doctrinal. No creo que ignoren que con la gracia que nos hizo entrar en Dios viene una gran responsabilidad. Que no acepten es otra cosa. Y aunque ciertamente es un favor inmerecido después que nos es dada, el Dios que nos la dio quiere que le sirvamos. El ejemplo es Pablo. Pablo, después de ser salvo por la gracia, no se conformó con oír las predicaciones de Pedro. Él fue más allá. Se volvió el mayor evangelista. Era el hombre con el conocimiento más profundo de la palabra. Bueno, ¿no tenemos 13 cartas escritas por él en el Nuevo Testamento? Fue llamado como apóstol a los gentiles y fue también el mayor plantador de iglesias en toda la historia del cristianismo. Pablo no solo es el modelo a seguir, también es el representante más fiel de la personificación de lo que debemos ser en lo individual como iglesia en todos los ámbitos donde nos desenvolvamos. Las características de la vida espiritual de Pablo fueron pilares de la iglesia primitiva. Y eso es precisamente lo que se necesita hoy. O sea, no necesitamos otro Pablo. Lo que sí necesitamos es que la iglesia en su constitución espiritual sea como lo fue él, servidora de Cristo. Lo que sí necesitamos es que quienes somos salvos por la gracia de Dios entendamos y aceptemos que su gracia, además de salvarnos, también nos capacita con un propósito: vivir en obediencia y ser aptos para servir en la obra de Dios. Porque nada prueba nuestro compromiso espiritual más que el compromiso de trabajar para el Señor. ¿Hemos respondido a la gracia que el Señor depositó en nuestra vida para servir? ¿Qué hemos hecho con las oportunidades que se nos han puesto enfrente? Porque la salvación por gracia es solo el primer paso en nuestra carrera cristiana. Pero también tenemos que saber que para servir, como debe de ser, como Dios demanda, nuestra primera responsabilidad como cristianos es tener una vida de oración, lectura y estudio de las Escrituras. Y no solo eso, también somos responsables de buscar que se nos enseñe sana doctrina que nos ayude a vivir rectamente, en rendición al Espíritu Santo para crecer en fe y sabiduría y aprender a administrar fielmente nuestro tiempo, siendo un ejemplo de amor y misericordia al vivir en paz con todos, cumpliendo las leyes civiles y actuando como sal y luz en el mundo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la rendición de cuentas a Dios es personal. ¿Cómo se comporta la iglesia moderna actual? ¿Bajo qué parámetros rige sus comportamientos de vida? ¿Bajo lo que considera bueno y malo? ¿O me equivoco? Esa idea de bueno y malo es maniqueísmo. Así quedó establecido como valor universal para todas las sociedades. Y en todo el mundo las culturas se rigen por la misma realidad. Y tristemente mucha de la iglesia de hoy, igual que la sociedad donde se desenvuelve, está normada y guiada por el parámetro que mide todo como bueno o malo. Ahora, ¿acaso Dios no quería que el hombre conociera lo que es bueno y lo que es malo? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que él tenía preparado un patrón superior que moldeara la conducta de todo ser humano. Por eso vemos que el modelo actual de conducta humana es dicotómico. Para ellos solo existe bueno o malo. ¿Pero qué creen? Pablo nos tiene otros datos en Colosenses 1:10 y nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje nos habla que hay un patrón más alto de comportamiento para agradar a Dios. Y nos dice con una sola expresión: agradándole a Dios en todo. Entonces, ¿cómo debe andar la iglesia invisible, fiel y verdadera de hoy? ¿Midiendo todo como bueno o malo o agradándole a Dios en todo? Pues miren, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa
Queremos andar agradándole a Dios en todo. Así que ya aprendimos que somos salvos por gracia y que nuestra responsabilidad frente a ella es servir a Dios desde donde estemos, procurando vivir de manera que andemos agradando a aquel que dio su vida por nosotros, agradando a aquel que nos salvó por su gracia, agradando a aquel que nos redimió, agradando a aquel que nos colocó en una posición gloriosa, rechazando enérgicamente los valores actuales que rigen la vida hasta de la iglesia visible, para vivir bajo el principio bíblico que nos manda no andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, porque nosotros somos parte de su iglesia invisible, fiel y verdadera, y debemos andar agradando a nuestro Señor en todo. Termina el estudio, empieza el servicio. Cristo nos ofreció su perdón por su gracia. Honrémoslo andando como es digno de Él. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho y agradezco de corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo a su corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén